Muy buenas noches, profesor. Muy buenas noches, compañeros. El día de hoy hemos hecho un trabajo de investigación de la empresa agroindustrial Pomalca. Para saber un poco más de la empresa, vamos a saber un poco de su historia. En el año 1869, los hermanos Simón y Vicente Gutiérrez adquirieron la hacienda Pomalca y hacienda Coyut. En el año 1902, la familia Gutiérrez funda la Sociedad Agrícola Pomalca. En el año 1920 adquiere la empresa Sociedad Viuda de Piedra e Hijos Sociedad Anónima. En el año 1954 al año 1957, la empresa empieza a adquirir y empieza a expandirse por las demás haciendas de la región, siendo una de ellas de las haciendas Amán, Moxe, Larán, etc. En el año 1968, después del golpe de Estado, posteriormente ya en el año 1969, se promulga la ley de reforma agraria que trae con ella la expropiación de sus haciendas por parte del Estado, siendo ya en el año 1970 que pasan todas sus haciendas a poder del Estado. En el año 1996, en el gobierno de Alberto Fujimori, empieza nuevamente la reprivatización de toda la empresa, siendo todo un proceso que dura hasta el año 1997, en el cual se adecua a las nuevas leyes y a las nuevas normas vigentes. ¿Dónde se encuentra la empresa Pomalca? Está ubicada en el kilómetro 7 de la carretera Chiclayo-Chongoyape, en el distrito de Pomalca, provincia de Chiclayo, región de Lambayeque. La empresa está dedicada a la producción de azúcar, principalmente a la elaboración de la caña de azúcar. También se encuentran sus derivados, que es la maleza, la chancaca, el bagazo. Acá se puede observar que ellos traen su principal producto, que viene a ser el azúcar, producto de la caña de azúcar, que justamente es su principal fuente de trabajo. También la empresa empezó a cotizar en la bolsa de valores. Esto es muy importante en el cambio comercial de la empresa, ya que esto se debe gracias a que el grupo Viedo empezó a adquirir, a ingresar administrativamente a la empresa. Esto hizo que la empresa también crezca y que adquiera mayor confianza en sus proveedores y en sus clientes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Un proveedor de suministros no va a confiar en una empresa que no es rentable o que no paga a sus proveedores. Entonces, el Grupo Oviedo en el momento que se dio, fue muy bueno para la empresa, porque hizo que se reorganice administrativamente, hizo que empiece a vender más, hizo que todas las tierras que las tenía abandonadas, hoy en día las tiene trabajando. Todavía no a óptimas condiciones, pero sí en un proceso que va a largo tiempo a traer mejores frutos para la empresa. Acá se puede observar que la empresa hace también lo que son los campeonatos para sus trabajadores, en el cual hace que todos sus trabajadores sociabilicen y se encuentren, sean dentro de la empresa. También al ingreso del Grupo Oviedo, después de muchos años, los trabajadores tuvieron lo que es sus beneficios sociales fueron pagados, como el pago a la salud. ¿Para qué? Para que sus trabajadores se puedan atender ahí, y no solamente los que vienen trabajando, sino los que ya se encuentran jubilados. La empresa hoy en día se encuentra en un proceso de reestructura, pero también administrativamente, para que dé mañana más tarde sus frutos. Mis compañeros van a explicar los ratios financieros, las comparaciones, los análisis verticales y horizontales, en el cual se va a poder dar cuenta que la empresa todavía está en unos márgenes o en un análisis negativo,
¿ya? Pero si es que uno lo compara con años anteriores, quiere decir que la empresa ha ido reestructurándose, ha ido mejorando, pero eso ya mis compañeros se van a encargar de analizarlo en el trabajo que sí, que continúa. Siguiendo con la exposición, vamos a explicar sobre el análisis vertical de las de situaciones financieras y sobre el estado de resultados. Aquí podemos apreciar lo que es el marco teórico del análisis vertical. El análisis vertical consiste en la participación de cada una de las cuentas contables en los estados de situación financiera, representando de manera porcentual cada una de ellas para así poder referenciar el total de activos, que sería nuestro 100%, y también el total de pasivos y patrimonio, que también sería nuestro 100%. También podemos obtener este análisis vertical de los estados de resultados, llevando así que el porcentual lo tenemos en el total de ventas para así poder tener un mejor análisis financiero de la empresa. Como podemos apreciar, este es nuestro estado de situación financiera del año 2019 y del año 2018. Aquí ya hemos realizado nuestro análisis vertical de manera porcentual en cada uno de nuestras cuentas, obteniendo como total de activos corrientes un 6%, pasivos corrientes tenemos el 94% y aquí está el 100% de lo que vemos de nuestro total de activos. Al igual que aquí, en la parte de abajo, con nuestro total de patrimonio, también podemos obtener nuestro 100%. Aquí no se ve muy bien. Estamos hablando del estado de situación financiera de la empresa agroindustrial Pomalca S.A. A continuación explicamos lo que es más o menos del análisis vertical en lo que es en el estado de situación financiera. Tenemos en la parte de lo que son los activos. Contando con los activos principales que son o principios que son los activos corrientes, podremos tener en el rubro del efectivo y equivalente de efectivo, representa el 0% de total de activos. Esto nos da a reflejar de que no contamos con liquidez en nuestra empresa para poder hacer nuestros pagos o nuestros gastos que puedan tener la empresa, ya que la empresa por el tema ha tenido un golpe, entonces está volviéndose a reestructurar. Como podemos ver también en el rubro de las cuentas por cobrar comerciales, refleja un 3% del total de activos. Quiere decir que no tienen mucha liquidez o mucha solvencia para poder hacer cobrar sus cuentas a los créditos que tienen o créditos que prestan a sus clientes. Igual como vemos el rubro de otras cuentas por probar, también vuelven a representar el 3% del total, ya que esto afecta, como bien dice acá, en la liquidez en la inversión del pendiente de cobro que tienen hacia los clientes. También podemos ver que el rubro de existencias representa el 1%. Esto también se ve afectado a la empresa, ya que no cuentan con mercadería para poder solventar a la empresa. Tenemos aquí el rubro de activos biológicos, representa el 4% del total de activos, ya que se había evidenciado en el 2019, en el 2018 obtuvo un mejor manejo, obteniendo así como activos corrientes el 6% del total de activos. Luego podemos ver en lo que son los activos no corrientes, el rubro de propiedades de inversión representa un 9% del total de activos en el 2018, pero para el 2019 ya aumenta. Lo tenemos aquí en el 34%. Quiere decir que están mejorando un poco en el tema de inversión. Ahora, en el rubro de propiedades, planta y equipo, igual. Al 2018 representa un 82% y para el 2019 representa un 59%. Esto también nos conlleva que tienen maquinarias con el cual pueden solventarse para poder hacer sus activos biológicos, obteniendo así para el total de activos no corrientes un 94% del activo total. Ahora vamos a hablar sobre el pasivo. El rubro de cuentas por cobrar, pagar comerciales, obtenemos un total de 17% del total del pasivo y patrimonio, considerando a la empresa en endeudamiento, ya que como hemos visto en el tema de los activos corrientes, no tiene mayor liquidez, entonces eso se ve reflejado en los pasivos corrientes también, porque no hay solvencia para poder pagar sus cuentas. Igual aquí, como vemos, el pasivo por impuestos diferidos tienen un 10% por los gastos de anticipo.
Esto también nos lleva a notar que los pasivos del impuesto que han obtenido por el año se están agotando y obtenemos un 48% para el total de pasivos en cuanto al total, de pasivos y patrimonios. Luego tenemos el patrimonio, el rubro de capital empieza a ser el 27% y en el rubro de resultados acumulados vemos que hay una pérdida, una disminución del menos 1%, ya que esto se va a llevar, lo arrastran los años anteriores esta pérdida. Y en el rubro de otras reservas tenemos el 25% del patrimonio, obteniendo un 52% del total de pasivos y patrimonio. Ahora aquí podemos apreciar el estado de resultados para el año 2019 y 2018, viendo acá que estamos en pérdida. Pero como decir que hemos hecho un poco de ganancia, por lo que en el 2019 se está reestructurando un poco la empresa, pero igual seguimos dando resultados negativos. Vamos a poder analizar en la siguiente diapositiva los estados de situación. Tenemos aquí el análisis, como vemos acá el costo de ventas representa el menos el 118% del total de ventas que se realizó la empresa, obteniendo la ganancia bruta representando negativamente como el menos 18%, la ganancia operativa representa también negativamente menos el 3%, obteniendo los gastos negativos en administraciones el menos 23%. Pero tenemos una ganancia del 2% resultando favorable para la empresa y también otros ingresos operativos teniendo el 36% de ganancia. Para la ganancia entre impuestos representa también de manera negativa en menos 18%, obteniendo en los gastos financieros corresponde el menos 15%, siendo también no favorable para la empresa, ya que son unos gastos fijos, y también la ganancia neta del ejercicio representa negativamente con el menos 18%. Gracias. Continuando con la exposición, vamos a hablarles sobre el análisis horizontal de los estados financieros. ¿Qué quiere decir con análisis horizontal? Este análisis permite comparar cuentas de los estados financieros de varios periodos contables, permitiendo calificar la gestión de un periodo respecto a otro, mostrando el incremento o decremento de las cuentas de los estados financieros comparativos. Este análisis es el centro de los cambios significativos del cual muestra cada cuenta. El análisis horizontal de la empresa Polmalca deducimos que en sus activos la empresa ha tenido una variación del 40% de incremento en sus activos en el 2019 que en el año anterior, pero en los activos a largo plazo, ya que en el corto plazo ha tenido significativas pérdidas en las cuales la empresa no cuenta con una buena rentabilidad para ese periodo. En los activos corrientes, la empresa obtuvo una pérdida en sus activos a corto plazo de un menos 6% en el 2019 que en el 2018. Esto nos da a entender que tuvo un desbalance, ya que no cuentan con una liquidez suficiente para solventar sus gastos. En el efectivo equivalente de efectivo, se observa un desbalance en cuanto a 2018 y 2019, teniendo una variación relativa del 75%, que lleva a obtener pérdidas notorias en la empresa. En cuanto a las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas, se observa que tiene una variación del 27% en el año 2018, ya que nos muestra que tiene una pérdida para la empresa debido a que no tiene una verificación de control en sus cobranzas, tanto al contado y al crédito. En los inventarios vemos que en el 2019 tiene una pérdida del menos 6%. Esto se debe a que no generan compras de mayor existencia para la empresa. En los activos biológicos en el año 2019 también hubo una pérdida del menos 22%, mayor que en el año anterior, por lo que la empresa no le da mayor rentabilidad. En otros activos no financieros también se reflejan pérdidas para el año 2019 con un menos 79%, ya que se observa que la empresa no ha tenido una buena rentabilidad para ese año. En los activos no corrientes, la empresa ha generado un aumento del 45% en sus activos a largo plazo para el año 2019.
proyectándose para el futuro. Sin embargo, esto les podría ayudar a solventar los gastos que pueda tener la empresa. En los pasivos y patrimonios, la empresa para el año 2019 ha generado mayores pérdidas de un 40% que en el año anterior, viendo reflejadas en los gastos y endeudamientos de sus pasivos, por lo que la empresa no cuenta con una buena solvencia económica, viéndose afectada con una liquidez a corto plazo. En el pasivo, la empresa ha generado mayores pérdidas en el año 2019, con un incremento en sus pasivos en un 35% para en el año 2018. Esto se ve reflejado en los gastos obtenidos al no tener liquidez en la empresa para cubrir sus gastos. En los ingresos de actividades ordinarias, en el año 2019 obtuvo un total de ingresos ordinarios en aumento del 8.61%, equivalente a 7.470, lo cual es muy bueno, pero esto significa de un año a otro. En el costo de ventas, en el año 2019, nuestros costos aumentó entre 30.13%, equivalente al 25.658, lo cual esto significa que no podemos controlar nuestros precios aunque nuestras ventas hayan incrementado. En las ganancias pérdida bruta, en el año 2019 muestra una utilidad bruta no incrementada proporcionalmente, ya que muestra una negatividad del menos 1.124.10%, equivalente a menos 18.188 del año anterior. En los gastos de administración, dentro del estado de resultados se observa que hubo un gasto en el año 2019, mostrándonos el 6.68%, equivalente a menos 1.341 del año anterior. Dentro de los estados de resultados se observa ingresos por impuesto en el año 2019, mostrándonos el menos 82.08%, equivalente al 87%. Eso significa que hubo ingresos por devolución de impuestos en el año anterior. Esto quiere decir que hemos tratado de aproximarnos en el momento de hacer los gastos de impuesto. En las ganancias, entre comillas, pérdidas del neto del ejercicio, en el año 2019 se muestra el menos 0.20%, equivalente al 34%, lo cual eso significa que para el año 2019 hubo pérdida menos que en el año anterior, queriendo decir que en el año 2018 hubo más pérdida que en el año 2019. Profesor, muy buenas noches, compañeros, esperando que se encuentren muy bien de salud. Continuando con la exposición, les voy a dar a conocer estos importantes ratios, tanto liquidez y endeudamiento, que es muy importante que toda empresa realice un análisis periódicamente, pues no, para saber el estado actual de la empresa y optar por medidas correctivas. De acuerdo al trabajo realizado, tanto mis compañeros y mi persona, hemos identificado que la empresa elegida, en este caso Pomalca S.A., tanto en su liquidez corriente, no obtiene resultados favorables en ambos periodos, ya que estos resultados, de acuerdo a la fórmula que hemos ejecutado para poder obtenerlos, que son activos corrientes entre pasivos corrientes, estos resultados son menores a uno, el cual nos da a conocer que va a tener complicaciones para poder cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Y ya como muchos de nosotros sabemos, pues el hecho de falta de liquidez de una empresa significa la incapacidad para poder cumplir con sus obligaciones corrientes menores a un año. Y bueno, esto conlleva que la empresa realice ventas forzosas de sus activos no corrientes. Y bueno, caso extremo también genera incertidumbre, insolvencia y hasta posible quiebra de una empresa. Y para el caso de los dueños o accionistas, el hecho de no tener liquidez en la empresa, pues da a conocer que da una respuesta negativa, ya que genera reducción en su rentabilidad. Y por otro lado, por parte de los acreedores, el hecho de falta de tener liquidez significa pues el retraso del cobro de lo adeudado. Por eso es muy importante conocer y analizar periódicamente estos ratios para saber el estado actual de la empresa, como les comenté anteriormente.
Por otro lado, mencionarles respecto a la prueba ácida, pues este importante ratio también se ha determinado que en ambos periodos, tanto en el año 2018 y 2019, la empresa Pomalca tampoco no ha tenido resultados aceptables, ya que estos resultados han sido menores a 1, determinando que van a tener inconvenientes para poder cumplir con sus obligaciones más exigibles. En este caso, respecto a la prueba defensiva, pues nos da a conocer que en el año 2018 no alcanzó ningún resultado, pero para el año 2019 se obtuvo un resultado del 0.2% de centavos, lo cual este ratio sirve pues no para poder evaluar la capacidad que tiene la empresa respecto a sus fondos más líquidos, ¿sí? Para pagar sus obligaciones sin recurrir a su flujo de ventas. Ahora les voy a mencionar respecto a los ratios de endeudamiento, los más importantes, el cual pues tenemos, de acuerdo al análisis realizado, el endeudamiento general, lo cual nos da a conocer que la empresa está explotando sus recursos propios, en este caso los está aprovechando, el cual pues conlleva que tiene que realizar un análisis más preventivo para no de repente escasear mucho estos recursos. Y con respecto a la razón de deuda y patrimonio, pues este ratio mide la proporción de los activos que se encuentran financiados, lo cual la empresa, en este caso en el año 2018, nos da a conocer que aprovechó más estos recursos para poder cubrir sus obligaciones, sus deudas frente a sus acreedores. Y por último, el ratio de multiplicador de capital. Este ratio multiplicador de capital pues nos da a conocer que en el año 2018 aumentó de manera aceptable a comparación del año anterior. Espero que esta información les haya sido de mucha utilidad. Y sin nada más que decir, me despido y espero que todos se encuentren muy bien. Gracias. Muy buenas noches. Ante todo, en esta oportunidad les voy a explicar lo que es la ratios de rentabilidad. Primer punto tenemos lo que es margen bruto. Es el beneficio que obtiene una empresa por las ventas de sus productos o servicios. Esto significa la diferencia entre el ingreso por las ventas y el costo de producción. La fórmula que tenemos para esa es utilidad bruta sobre ventas por 100. Para la empresa que estábamos investigando, para el año 2019 fue menos 17.58%. Para el año 2018 fue 1.86%. En este caso nos indica la utilidad que en ambos periodos han tenido pérdida, que se obtiene por cada unidad de medida de ventas. Margen neto nos indica la tasa de utilidad obtenida de las ventas de otros ingresos debido a que varía con los costos. También revela el tipo de control que la administración tiene sobre la estructura de costos de la empresa. Su fórmula para este ratio es utilidad neta sobre ventas por 100. Para el año 2019 su margen neto fue menos 17.62%. Para el año 2018 fue menos 19.18%. Esto nos quiere decir, es la relación entre la utilidad neta de la empresa, demuestra que el año 2018 mantuvo un incremento de sus utilidades, siendo los menos 19.18 y las ventas totales. Es la primera fuente de rentabilidad en los negocios y de ella depende la rentabilidad sobre los activos y sobre el patrimonio. Ratio de ROA nos indica
la rentabilidad sobre los activos, porque la calcula la rentabilidad total de los activos de la empresa. Es decir, es un ratio de rendimiento generalmente para poder valorar una empresa como rentable. El ROA debe superar el 5%. Su fórmula es utilidad neta sobre total activos por 100. Para el año 2019 tenemos menos 1.35%. Para el año 2018 tenemos menos 1.89%. Esto nos quiere decir, se observa en el siguiente ratio, al igual que el año 2018, una pérdida, pero no mayor a la de ese año, pudiendo notar que para el año 2019 las cosas mejoraron un poco, ya que tuvieron mayores ingresos por los activos. Ratio de ROE. Mide la rentabilidad de la compañía sobre fondos propios, es decir, mide la relación entre el beneficio neto de la empresa y su cifra de fondos propios. La fórmula para este ratio es utilidad neta sobre patrimonio total por 100. Para el año 2019 tenemos menos 2.62%. Para el año 2018 tenemos menos 3.82%. Esto nos quiere decir, se observa en el siguiente ratio, en el año 2019 la empresa tuvo mejor rentabilidad en sus fondos que el año del año anterior para poder remunerar a sus accionistas. Sin embargo, sigue siendo negativo su rentabilidad. Ahora vamos a ver lo que es los ratios de gestión. Estos ratios miden la rapidez con que ciertos activos se convierte en efectivo. Es decir, mide el grado de liquidez y eficiencia de los activos de la empresa, utilizando para apoyar sus ventas, tales como las cuentas por cobrar, tales cuentas por pagar y los inventarios. Rotación de activo. Mide la actividad en ventas de firma, o sea, cuántas veces la empresa puede colocar entre sus clientes un valor igual a la inversión realizada. Su fórmula para este ratio es ventas totales sobre total de activos. Para el año 2018 tenemos 0.8%. Esto nos quiere decir que para el año 2018 fue 0.10. Se puede visualizar que en año 2018 hubo mayor rotación de activos para generar más ventas. Rotación de inventario. Cuantifica el tiempo que demora la inversión en inventarios hasta convertirse en efectivo y permite saber el número de veces que esta inversión va al mercado en un año y cuántas veces se reponen. La fórmula para este ratio es costo de ventas sobre inventarios. Para el año 2019 fue 15.88. Para el año 2018 fue 11.43. Podemos analizar en el año 2019 hubo un incremento por el cual se puede notar el control de sus existencias. O sea que quiere decir que la empresa ha sabido mantener sus inventarios. Rotación de cuentas por cobrar. Este ratio nos muestra indicando que tan rápidamente se logra convertir en efectivo. Indica el número de veces que se ha convertido en efectivo. Las cuentas por cobrar durante el periodo de un año. Mientras alta sea la rotación, menor será el tiempo entre la fecha en que se produce la venta normal. Para este ratio su fórmula es ventas anuales al crédito
sobre cuentas por cobrar. Nos quiere decir las ventas que han sobrado al 31 de diciembre sobre cuentas por cobrar durante que hemos comprado, que hemos vendido, que hemos cobrado. Para el año 2019 tuvimos 16.29. Para el año 2018 tuvimos 25.70. Esto nos quiere decir, podemos observar que en el año 2018 es donde se tuvo un mejor manejo de las cuentas por cobrar, ya que se cobró 25.70 veces anuales. En cambio, en el año 2019 fue de 16.29. Quiere decir que el año 2018 es mucho mejor que el año 2019. Rotación, cuentas por pagar. Es un indicador de corto plazo que se utiliza para cuantificar la tasa a la cual una empresa paga a sus proveedores. Las cuentas por pagar muestran la cantidad que una empresa liquida durante un periodo laxo. Su fórmula para este ratio es compras anuales al crédito sobre cuentas por pagar. Es la inversa de cuentas por cobrar, pero en este caso es ya también cuentas por pagar. Para el año 2019 hubo 3.90. Para el año 2018 fue 2.91. Se puede visualizar que en el año, haciendo una comparación del año 2018 y 2019, es en el año 2000 donde se ha pagado más veces, ya que presenta una rotación mayor en 3.90 veces. O sea que fue un año mejor que el año 2018. Periodo de promedio de recambio de stock. Nos informa acerca del periodo del día en el que se agota el stock en inventario. Este se vuelve a reponer. La empresa tiene que hacer una buena gestión de sus inventarios para evitar una rotura de stock a la excelencia de sus inventarios. Su fórmula para este ratio es inventario sobre costo de venta por los días del periodo, 360 días. Para el año 2019 fue 22.67. Para el año 2018 fue 31.50. En esta empresa, los periodos de recambio de stock se han reducido para el año 2019, ya que presenta 9 días menos que el año 2018, lo que conlleva a que la empresa deberá plantear estrategias así poder vender sus existencias. Ratio de gestión. Periodo promedio, cuentas por cobrar. Es un ratio que indica el número de días que se demora una empresa para las cuentas por cobrar comerciales se convierta en efectivo. Mientras menos sea el número de días, significa que más rápida estamos cobrando las cuentas que nos adeudan nuestros clientes. Su fórmula para este ratio es cuentas por cobrar por los días del periodo 360 sobre ventas anuales al crédito. Para el año 2019 nosotros tuvimos 118.98. Para el año 2018 tuvimos 106.91. Este indicador nos muestra cada cuántos días se ha cobrado un volumen determinado de cuentas por cobrar en la empresa Pomalca. Para el año 2018, cada 107 días se cobró un determinado volumen de cuentas por cobrar. Y para el año 2019, 119 días aproximadamente se cobró un determinado volumen de cuentas por cobrar. Periodo promedio de cuentas por pagar. Refleja el tiempo en términos medio que tardamos en pagar las facturas de lo que adquirimos a nuestros proveedores. Expresa el valor medio entre compras pendientes de pago al comenzar el año y las compras pendientes de pago al finalizar del año. Su fórmula para este ratio es cuentas por pagar por 360 días sobre compras anuales al crédito.
Para el año 2019 fue 92.36. Para el año 2018 fue 97.58. El resultado nos indica que la empresa ha mejorado de manera eficiente su efectivo el año 2018, ya que los periodos de pago a sus proveedores fue cada 98 días, en cambio en el año 2019 fue de 92 días. Para concluir, tenemos conclusiones y tanto recomendaciones. La primera conclusión: la empresa presenta graves problemas en las cuentas, las cobranzas al crédito, superando el promedio máximo de 90 días, afectando la liquidez de la empresa. Como segunda conclusión tenemos: el área de logística no realiza cotizaciones con otras empresas que suministren la materia prima, afectando negativamente el costo de venta del periodo 2019. Los ratios financieros son una herramienta que nos ayuda a comprender la situación financiera de la empresa. Evidentemente, depende de cuál sea el sector en que se mueve la empresa y de las características inherentes de negocio, pero nos ayuda a hacer análisis financiero, la rentabilidad, la liquidez y la solvencia con el fin de mejorar la gestión de la empresa. La empresa nos muestra que no tiene un buen manejo en sus áreas competentes. Debido a esto, causa que no pueda tener una eficiente liquidez para solventar sus endeudamientos a largo y a corto plazo. Recomendaciones: el área de finanzas debe evaluar a las empresas que no están cumpliendo con las fechas establecidas de pago y como primera medida solicitar a dicha empresa el canje por letras a facturar negociable y seguir dando seguimiento para optar por otra medida. El área de logística debe analizar, aparte de la empresa, con lo que ya laborará, incluir en el proceso de compras a 2 empresas adicionales y reportar a la gerencia por la toma de decisiones. Efectuar análisis en toda la estructura organizacional de los procedimientos que permita identificar si se cumplen los procedimientos con el fin de tener mejor información de las posibles causas debido de la compañía. Debería realizarse mayor control en sus préstamos y otras gestiones que solicite para que al finalizar en los ratios salga conforme y lo estipulado en los valores óptimos. Como último tenemos una recomendación: verificar si es que mantiene una deuda a largo tiempo para hacerle un seguimiento y se pueda hacer la cancelación de la misma. Muchas gracias, compañeros. Espero que les haya este conocimiento que nos hemos planteado y será hasta la próxima. Gracias.